Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús con otro estudio de la Santa Palabra de Dios. Recuerda, dale me gusta, compartir la página y activar la campanita en YouTube para que mucha gente, cuando llegue un mensaje nuevo, te llegue la notificación. Esta pregunta dice: ¿el sábado una sombra de lo que ha de venir? Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice: Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo por venir. Durante siglos, la cláusula sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ha sido interpretada por la mayoría de los escritores con el significado del séptimo día. El sábado ha sido abolido y ya no hay más vinculante para los cristianos. No obstante, los que observan el sábado semanal del Decálogo por lo general han sostenido que los sábados mencionados aquí son los sábados ceremoniales de la antigua religión hebrea. Colosenses capítulo 2 versículo 16 comienza con las palabras por tanto, indicando que la amonestación que se enuncia surge de lo que Pablo ha dicho en los versículos anteriores. Los versículos 12 y 13 enfatizan la suficiencia de la salvación en Jesucristo. Para enfatizar aún más la certeza y plenitud del perdón divino, mencionaron los versículos 12 y 13. Pablo utiliza una metáfora legal en el versículo 14. Dios ha anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros, clavándole en la cruz. El significado de acta son numerosas las identificaciones sugeridas para acta, y lo más probable es la ley mosaica. La palabra griega relacionada domasin, traducida diversamente como ordenanzas, requerimientos, decretos o demandas legales, tal vez se refiere a la demanda de la ley mosaica. Una cantidad de intérpretes han llegado a la conclusión de que Efesios 2.15 arroja luz sobre Colosenses 2.14. Efesios tenemos la expresión la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, lo cual da claramente una referencia a la ley mosaica. Sin embargo, a raíz de que Pablo se refiere a la ley del Antiguo Testamento como nomos, ley, más de 100 veces en sus escritos, algunos han preguntado por qué nomos nunca aparece en Colosenses, especialmente si Pablo se está ocupando de la ley mosaica, como sucedió más arriba. La respuesta a esta perplejidad residía en los siguientes factores. 1. Parece que Pablo se refrenó en forma intencional de usar nomos para evitar la impresión de que toda la ley mosaica había sido abrogada. 2. Puesto que el decálogo y la ley de salud, así como los principios universales enumerados en la Torá, debían continuar, Pablo utilizó la singular frase el acta de los decretos para atraer la atención específicamente a la ley ceremonial de la nación judía. La lista del versículo 16 de varios elementos de esta ley ritual de Israel sirve para corroborar una interpretación más cuidadosamente matizada de la ley mosaica. Pero ¿cómo puede la ley ceremonial dada por Dios por medio de Moisés ser clasificada como contra nosotros? ¿Y cómo no es contraria, según lo indica el texto? Este concepto en realidad es un eco de la frase hebrea utilizada en tiempos de la proclamación de la ley mosaica. Toma este libro de la ley, está allí como testigo contra ti. Deuteronomio capítulo 31 versículo 26. En otras palabras, si Israel se apartaba de los requerimientos de la ley mosaica, entonces la ley se volvería un testigo, un silencioso testimonio contra su apostasía. Por eso, Colosenses 2.14 es una declaración divina de que los requerimientos rituales han llegado a su fin, porque Jesús el Mesías ha muerto en la cruz
como el cumplimiento antitípico del sistema sacrificial. El versículo 15 describe a Cristo como un completo vencedor sobre todos sus enemigos. Nadie lo juzga en comida y en bebida. El texto, como Colosenses 1:21, versículos 22, 27 y 2:13, dan la clara impresión de que la iglesia de Colosa era predominantemente gentil, aunque por cierto habían presencia de judíos. Sobre la base de las similitudes con la epístola a los Gálatas, parece que los colosenses heréticos eran judíos o judaizantes, aunque el capítulo 2:21 sugiere que las restricciones propuestas iban mucho más lejos que la ley judía. Estos falsos maestros estaban diciendo a los creyentes colosenses que no era suficiente haber aceptado a Jesús como el Mesías. Si su objetivo era ser salvos, necesitaban guardar con tiempo y sazón la ley ceremonial judía. El consejo de Pablo a Colosenses respecto a cómo relacionarse con estos maestros judaizantes es fuerte. Nadie os juzgue. La palabra juzgar proviene del vocablo griego krinok, que significa pronunciar juicio desfavorable sobre. En otras palabras, nadie tiene el derecho de erigirse el juez sobre otro porque no siguen ciertas regulaciones de la ley ceremonial abolida. Antes de considerar los términos cruciales fiesta, luna nueva, sábado, es necesario hacer un breve comentario en relación con la comida y bebida de Colosenses 2:16. Puesto que la comida y la bebida aparecen en el contexto de la circuncisión y la observancia de días especiales, sin duda estas palabras se refieren a la ofrenda de alimentos, libaciones que presentaban los israelitas de acuerdo con el sistema sacrificial. Un ejemplo de lo cual puede verse en Levítico 23:37. Gordon Clark apunta, cito, el contexto se refiere a comida, bebida, fiestas y luna nueva. Todo esto es ceremonial. Ahora, el significado de sábado. Los estudiosos concienzudos de las Escrituras son conscientes de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra sábado en los idiomas originales tiene diversos significados. Un examen de todos los 180 casos en que aparece esta terminología sabática en la Biblia, sabak, en hebreo, en griego sabatón, sabatá en griego, revela que los profetas consistentemente rodearon estos términos con indicadores lingüísticos definitivos, así como factores contextuales, como para habilitar al lector o al oyente a reconocer rápidamente a qué se refiere el término sábado. En cada escenario, en ambos idiomas, el hebreo y el griego, aproximadamente el 85% de los casos versa sobre el sábado semanal, mientras que el resto refiere a algunas otras cosas, como sábados ceremoniales, anuales, incluso semanas. Por ende, es evidente que entre otros factores, la señal lingüística y el contexto desempeñan un papel importante para identificar correctamente los sábados en Colosenses 2:16. A primera vista puede parecer que la secuencia día de fiesta, luna nueva, sábado del versículo 16, deriva de 6 pasajes, en los cuales el término hebreo sabá se refiere de hecho al séptimo día, sábado. Sin embargo, cuidadosamente investigando de los idiomas originales, claramente se opone a la suposición de que Pablo estaba citando estos textos. Por ejemplo, todos los 6 pasajes en realidad tienen por lo menos 4 partes, no 3 como se ven con los 16. Todos los 6 indican específicamente que el foco está en los sacrificios y no en los días propiamente dichos. Es interesante entonces que hay un pasaje más en el Antiguo Testamento que puede funcionar como un texto intelectual, o sea 2:11. Así, mis queridos hermanos, que esto está más claro que el agua, como dice. Dios no abolió su ley. Cristo dejó su ley para que nosotros podamos vivir amando a Cristo y guardando su sábado. Y lo guardaremos más allá de la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.